Durante más de 10 años, mi vida ha sido respirar tuberías, cableado y el extraño olor a desinfectante hospitalario. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi nombre es Pedro y soy técnico en mantenimiento hospitalario, el tipo al que el equipo llama cuando la luz parpadea o el agua se detiene, la columna vertebral invisible del hospital universitario. Conocía cada metro de cobre, cada curva en la hidráulica, cada fusible escondido en el subsuelo. Mi rutina en ese momento era un refugio de silencio. Acababa de salir de un divorcio que me dejó solo con la combi y una pila de facturas, así que vivía para fichar a las 6 a.m., arreglar lo que se rompía y salir a las 6 p.m., en un intento algo patético de mantenerme entero. Hacía unos 6 meses que el hospital había inaugurado la tal ala Onyx, la nueva ala VIP. El problema es que yo no arreglaba solo máquinas, yo arreglaba sistemas, y era el sistema del ala Onyx el que estaba gritando fallo en mis entrañas. Yo sabía, con esa fría certeza de quien ve la tragedia formarse, que el lujo recién inaugurado era una bomba de tiempo revestida de mármol. Aquel día, un martes gris de octubre que prometía una llovizna fastidiosa, comenzó con la rutina de siempre, café amargo de la máquina y la revisión de mi famoso diario de a bordo de planos y esquemas. Pero tan pronto como pisé el subsuelo y sentí ese sutil olor a plástico quemado, mezclado con cemento demasiado nuevo, la alerta dentro de mí se disparó como una sirena interna. Los de mantenimiento desarrollamos un olfato para la catástrofe, ¿saben? No era olor a fallo común de rutina, era olor a pecado estructural, a algo que fue hecho para desmoronarse. Yo estaba allí, comprobando la presión de la línea maestra de oxígeno que alimentaba el ala Onyx, y la aguja no paraba de oscilar de una manera que desafiaba la física y la ingeniería básica. Miré el registro de cobre, que debería ser de 3/4 de pulgada, y por el amor de Dios, solo podía ver un ridículo tubo de 2 pulgadas, disimulado con pintura. Fue en ese instante que la ficha cayó con un peso de toneladas. El director, Dr. Cerqueira, había usado el soborno para meter material de quinta en esa obra. Era solo esperar que el sistema fallara, transformando el ala VIP en una cámara de asfixia en nombre de la maldita ganancia. Yo tenía que actuar, pero era solo un técnico contra un director poderoso y blindado. La sensación de saber de un peligro tan real e inminente, de cargar esa información solo mientras todos alrededor actuaban como si todo estuviera bien, era abrumadora. Parecía que caminaba por un campo minado y solo yo veía las estacas de señalización. Recuerdo subir a almorzar, pero el pan tostado sabía a cobre oxidado. Veía a los médicos y enfermeras en el ala Onyx, la parte más nueva y segura del hospital, entrando y saliendo, tratando a gente importante, y mi estómago se revolvía. La vida de esas personas, pacientes dependientes de ventilación, con la esperanza colgada de un hilo, estaba literalmente atada a ese tubo de 1 a 2 pulgadas disimulado. Intentar hablar con Cerqueira era suicidio profesional y personal. El tipo tenía ojos y oídos por todas partes. Cualquier denuncia directa sería sofocada y yo terminaría en la calle, con mi reputación manchada. Tal vez incluso algo peor. Después de todo, gente así no bromea en el servicio. Yo era solo Pedro, el técnico de la combi vieja, contra una mafia de traje y corbata. No podía gritar. Tenía que ser quirúrgico, preciso. Fue allí, de pie, observando el plano del ala Onyx colgado en la pared de mi sala de mantenimiento, que la idea torcida y genial nació. Yo no podía hablar, pero el edificio sí. El lenguaje del edificio, yo lo dominaba. La solución tenía que ser anónima, técnica e incontestable, algo que forzara la mano de quien realmente tenía poder. La inspección de seguridad. Necesitaba crear un grito silencioso, un mapa
que solo un especialista en infraestructura entendería, pero que, al mismo tiempo, fuera imposible de ignorar. Tomé mi viejo laptop, abrí ese software de planos jurásico que solo yo usaba y comencé a dibujar. Mis manos, acostumbradas a las pinzas y al destornillador, temblaban mientras marcaba el plano. Usé un código de colores que los de mantenimiento entendíamos. Rojo sangre para las líneas de oxígeno falsificadas y amarillo oro para los fallos en el sistema eléctrico de emergencia. Y lo más cruel de todo, comencé a anotar las fechas, estimadas para el fallo, basadas en la presión y el desgaste que yo veía. Estaba creando una carta de libertad para esos pacientes, o una confesión póstuma si me atrapaban. Estuve horas encerrado en mi sala, con la puerta solo entornada y el sudor corriendo por mi frente, ignorando la radio de comunicación que crujía con pedidos de mantenimiento de rutina. Estaba inmerso en ese mapa, viendo el color rojo sangre esparcirse por la pantalla, marcando las conexiones de oxígeno que yo sabía que eran fallos de diseño y de material. Era como si estuviera diseccionando el propio hospital, quitando la piel de lujo para exponer los huesos podridos. La paranoia era palpable. Con cada paso en el pasillo, apretaba Alt plus F4 para disimular la pantalla, listo para fingir que solo estaba revisando el cronograma de cambio de filtro. Veía la sombra de Cerqueira en cada esquina, su rostro, esa nariz aguileña, y los ojos de pescado muerto que nunca parpadeaban, juzgándome. Para mí, ese mapa era la única prueba, la única esperanza de que no estuviera exagerando, de que no fuera solo un técnico paranoico desempleado. El toque final, lo que hacía que el mapa fuera realmente aterrador, era la precisión macabra de mis cálculos. No bastaba con decir que el sistema podría fallar, tenía que decir cuándo. Basado en las mediciones de presión que hice en secreto y en mi experiencia con el material de baja densidad, tracé la línea de fallo. Usé una simbología que remitía a fechas, un pequeño ícono de rayo, con la fecha exacta en que la sobrecarga eléctrica iba a causar un apagón total en la emergencia del ala Onyx, y el símbolo de una gota, roja claro, con el día en que el oxígeno iba a colapsar. En mi pantalla, la fecha más cercana era 4 días después. 4 días, y ese tubo pintado iba a rajarse, y el desastre iba a concretarse. El hospital tenía la vida útil contada y yo, el tipo de mantenimiento, acababa de convertirme en un terrorista de la información. El mapa no era una advertencia, era una profecía técnica. Finalicé el mapa. Guardé el archivo en el formato más oscuro y antiguo que solo sistemas gubernamentales usarían para planos, DXF de 1999, y lo grabé en un pendrive que parecía un llavero de regalo. Mirar ese pequeño pedazo de plástico era mirar mi sentencia de despido o la salvación de decenas de vidas. El paso más difícil ahora era sacarlo de allí y entregarlo. Necesitaba un método de entrega que fuera completamente invisible y que, al mismo tiempo, garantizara que el inspector jefe y no el director Cerqueira recibiera la bomba. Mi mente hervía con la idea de poner aquello en un buzón, pero era demasiado arriesgado. Si la inspección venía al hospital, Cerqueira sabría enseguida quién había filtrado la información. Necesitaba que fuera anónimo, que fuera una coincidencia para ellos y una acción quirúrgica para mí. Recordé entonces la cafetería que estaba enfrente del edificio de la Inspección Estatal de Seguridad. El lugar era famoso por ser punto de encuentro de funcionarios públicos apurados. Había una papelera pública de metal pesado justo en la esquina, con una abertura estrecha en la parte superior, perfecta. El plan tenía que ser ejecutado en el exacto momento de la salida de mi turno. Yo iba a, accidentalmente, dejar el pendrive pegado a un billete con el nombre Ala Onyx y la frase «Verifique el flujo rojo, día D, 4 días», junto con la copia impresa del mapa.
con el código de colores chillón. La idea era que algún funcionario, curioso o el limpiador del edificio, encontrara la prueba antes de que la papelera fuera vaciada. Era tonto, era desesperado, pero era la única oportunidad de que la información llegara filtrada y urgente a quien de derecho, sin pasar por las manos sucias de mi director. Las horas se arrastraban en ese final de la tarde, como si el tiempo estuviera intentando boicotearme. Solo podía oír el tic-tac lento y pesado de mi reloj de pulsera, que parecía un tambor funerario marcando la cuenta regresiva para la tragedia que solo yo conocía. Cada toque del teléfono, cada persona que aparecía en mi puerta, me hacía dar un salto y esconder el pendrive en el bolsillo más profundo de mi pantalón de trabajo. Estaba sudado y con la boca seca. En mi mirada debía parecer un fantasma, pero nadie prestaba atención al técnico de mantenimiento. El ala Onyx, arriba, estaba siendo preparada para la noche, con la luz amarillenta de las habitaciones encendiéndose, mientras yo sabía que el flujo rojo de la muerte estaba corriendo invisible bajo sus pisos de porcelanato caros. Tenía que esperar el final de mi turno, a las 6 p.m. en punto, para mezclarme con la multitud de salida y tener alguna oportunidad de invisibilidad. 15 para las 6. Yo ya estaba con la mochila en la espalda, la copia impresa del mapa doblada en el billete y el pendrive pegado con cinta adhesiva, listo para la huida. Sentí mi celular vibrar y era un mensaje de mi supervisor, el señor Jonas, ese hombre callado, con el semblante de quien ya ha visto demasiado. Pedro, comprueba la presión del chiller del ala Onyx antes de irte. Cerqueira se está quejando de que está demasiado caliente allí dentro. Mi sangre se heló. Cerqueira no se quejaba de calor. Él se quejaba de control. Él estaba allí dentro, circulando, y si yo era visto cerca del ala Onyx fuera de hora, él desconfiaría. Tenía que ir al chiller, el sistema de refrigeración, y ser rápido, pero la inspección quedaba a 20 minutos en combi. No podía retrasar la entrega. Miré el reloj. 17:50. El riesgo de ser atrapado por el director era enorme, pero el riesgo de vidas se apagaran era mayor. Era ahora o nunca. Ignoré la llamada del chiller. Intenté convencerme de que otro técnico haría la comprobación, o que el calor de arriba era el menor de los problemas del hospital. Necesitaba huir de ese lugar con mi secreto. Pasé por el vestuario, tomé mi llave y fui directo a la puerta lateral del estacionamiento, que era menos concurrida. Con cada paso en el concreto del subsuelo, sentía el peso del hospital en mi espalda, el eco de mis propios zapatos parecía una alarma estridente en el silencio del mantenimiento. Abrí la pesada puerta de metal, esa que siempre se atasca un poco en la esquina, y salí al aire frío de octubre. Sentí un alivio momentáneo, pero la sensación de estar siendo vigilado era intensa. La combi estaba allí, sucia de grasa y barro, mi única aliada confiable. Fue cuando estaba destrancando la puerta del conductor que lo vi. No era la sombra, era el propio doctor Cerqueira. Estaba parado, apoyado en un sedán negro reluciente, a unos 20 metros de distancia, en el área reservada de la dirección. No estaba mirándome, sino a su celular, y aún así, su aura era de depredador en reposo. Llevaba un abrigo de cachemira que parecía absurdamente caro para la ocasión, y la luz del estacionamiento se reflejaba en los aros dorados de sus gafas, dándole un aire aún más frío y calculador. Mi corazón dio un triple salto. Sí, me veía saliendo apurado, sin comprobar el chiller. Haría preguntas. Fingí estar examinando el neumático de la combi con una linterna de cabeza, actuando con la naturalidad de quien solo está cumpliendo una rutina de mantenimiento vehicular. Se quedó allí por unos 30 segundos eternos, luego entró en el coche y arrancó, con los neumáticos casi que silbando levemente en la salida. El camino estaba libre, pero el miedo de que hubiera notado algo todavía me hacía temblar. Salí con la combi como
si estuviera huyendo de un asalto. Aceleré en la calle lateral, lejos de los portones principales, y solo respiré cuando el hospital se convirtió en un punto minúsculo en el espejo retrovisor. El tablero de la combi, todo oxidado, y con una luz del freno de mano que nunca se apaga, marcaba 18:10. Tenía como máximo 25 minutos para llegar a la cafetería y ejecutar el plan antes de que el inspector jefe de seguridad saliera del trabajo, lo que normalmente sucedía alrededor de las 18:45. La ciudad, a esa hora pico, era una pesadilla de bocinas y semáforos en rojo, y cada semáforo parecía un ojo acusador obligándome a parar. Sostenía el volante con tanta fuerza que mis dedos estaban blancos. Sentía el pendrive pesando en el bolsillo como un trozo de plomo radiactivo. El trayecto era familiar, pero ese día la ciudad parecía conspirar contra mí. Recuerdo pasar por un cruce y ver a una mujer anciana, vestida con un abrigo de lana fuera de época, parada en la acera mirando fijamente a la combi, con una expresión de pesar tan profundo que parecía que estaba viendo pasar a la muerte. Fue un detalle bizarro, totalmente fuera de lo común, que me dio un escalofrío en la espalda y me hizo pisar el acelerador. En mi cabeza, todo estaba conectado a ese desastre inminente. Ella lo sabía. Era algún tipo de presagio. Yo estaba tan agotado y paranoico que cualquier rostro extraño en la calle parecía un fantasma de una futura víctima. Mi misión tenía que ser concluida, y la única cosa que importaba era que el flujo rojo fuera interrumpido. Llegué a la calle de la inspección a las 18:38. Estacioné la combi a 2 cuadras de distancia, en un callejón oscuro, y corrí el resto del camino a pie, sintiendo el aire helado de la noche entrar en mis pulmones. El edificio de la inspección era una construcción antigua, de piedra oscura, que parecía un mausoleo burocrático, y la cafetería de la esquina estaba abarrotada de gente apurada tomando café. La papelera de metal pesado, mi punto de entrega, estaba exactamente donde yo esperaba, en la esquina, al lado de una señal de prohibido estacionar. Era grande, de hierro fundido, y la abertura superior era estrecha, lo que garantizaría que el pendrive no fuera fácilmente visto, pero que el billete, de alguna manera, llamara la atención de alguien que pasara cerca. La papelera exhalaba ese olor agrio a restos de comida callejera. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el mapa impreso al suelo. Respiré hondo y me acerqué, actuando como si estuviera tirando un papel de chicle, tratando de no demostrar el terror que estaba sintiendo. Miré alrededor, pero el movimiento era constante. Abrí la palma de la mano y allí estaba el sobre pardo, con el billete pegado. En el momento de deslizar el paquete en la abertura, vi una patrulla de policía parar justo enfrente del edificio de la inspección y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una patrulla de rutina, pero en ese momento parecía haber venido a arrestarme. Empujé el paquete con la punta de los dedos lo más rápido posible dentro de la abertura estrecha. Sentí la resistencia del metal y oí el leve plof de él cayendo al fondo, amortiguado por los restos de basura. Quité las manos de la papelera como si estuviera al rojo vivo y comencé a alejarme andando rápido, casi trotando, en dirección al callejón donde había dejado la combi. No miré hacia atrás, pero sentía el peso de los ojos de todo el mundo en la calle. Aquel plof amortiguado del pendrive cayendo en la basura era el único sonido que resonaba en mi cabeza, una nota de esperanza mezclada con el miedo de que aquello fuera descubierto por una persona equivocada, o peor, ignorado completamente. ¿Y si el basurero recogía todo antes de que el inspector jefe saliera? Estaba a merced del azar burocrático y de la suerte. Mis piernas estaban temblorosas y necesité apoyarme en la pared de ladrillos de una tienda cerrada para recuperar el aliento antes de seguir. Llegando a la combi, entré y cerré las puertas,
Me quedé allí, jadeando, mirando el volante. Había hecho lo que era humanamente posible, pero la sensación de alivio no venía. En cambio, vino la duda fría y paralizante. ¿Y si Cerqueira ya lo sabía? ¿Y si mi retraso en el turno, mi nerviosismo, hubieran sido notados? Yo no era un espía, era un técnico con miedo y debería haber actuado como tal. Miré el espejo retrovisor, buscando el sedán negro, y la paranoia se disparó. No había sedán, pero vi, a unos 50 metros, una figura alta, de abrigo oscuro, con las manos en los bolsillos, parado de espaldas, mirando hacia la dirección de la inspección. Era él. Mi estómago se revolvió. Podía ser cualquiera, pero la silueta parecía tan similar a la de aquel hombre frío. Encendí la combi asustado y salí de allí, con la mente gritando que estaba siendo seguido. Conduje a casa por la ruta más larga, desviando por barrios residenciales que no veía hace años, solo para asegurarme de que no estaba siendo seguido. Cada curva que hacía, revisaba los retrovisores obsesivamente. La idea de que Cerqueira pudiera haber mandado a alguien tras de mí, o que la figura de abrigo fuera, de hecho, un matón, me quitaba el aire. Cuando finalmente llegué a mi apartamento minúsculo, en el tercer piso de un edificio antiguo y ruidoso, la primera cosa que hice fue cerrar las cortinas y apagar las luces, sintiéndome más seguro en la oscuridad. Mi casa, que antes era un refugio de la soledad, ahora parecía una caja fuerte precaria, contra un peligro que no tenía rostro. El resto de esa noche fue una tortura de ansiedad. No podía comer, apenas podía respirar hondo. Me quedé sentado en el suelo de la sala, con la cabeza apoyada en las rodillas, tratando de procesar que acababa de cometer un acto de sabotaje ético que podía costarme todo, pero que era la única manera de salvar la vida de personas que ni conocía. El reloj en la pared de mi cuarto parecía andar en cámara lenta. Solo podía pensar, ¿será que alguien lo encontró? ¿Será que entendieron el código? El teléfono fijo de la sala, que raramente sonaba, parecía vibrar en el silencio y me encogía con cada ruido que venía del piso de arriba. Estaba completamente solo en esto, y la soledad del secreto era tan corrosiva como el metal oxidado que había encontrado en los tubos del hospital. Dormir era imposible. Tuve una siesta breve y perturbada, donde soñé que estaba atrapado dentro del ala ónix, y las paredes se estaban volviendo rojas, mientras el sonido de un silbido de fuga aumentaba, y los pacientes, todos acostados en camillas relucientes, me miraban con esos ojos de profundo pesar que había visto en la mujer en la calle. Me desperté asustado, con el corazón acelerado y la boca seca, y tardé unos buenos 5 minutos en entender dónde estaba. Corrí a la ventana y espié por la rendija de la cortina. El sol ya estaba alto, y el mundo exterior parecía seguir normalmente. Ningún coche de policía, ningún alboroto en la calle. Esa normalidad era, en 1200, realidad mi mayor terror. Significaba que mi grito silencioso había fallado o aún no había sido oído. La primera cosa que hice fue encender la televisión y sintonizar los canales de noticias locales. Nada. Después, revisé los portales de noticias en mi celular. Ninguna alerta sobre el hospital universitario, ninguna mención a interdicción, a corrupción o fallo estructural. El silencio era ensordecedor y frustrante. ¿Será que simplemente tiraron el pendrive a la basura sin mirar? La duda me consumía como ácido. Pasé el día entero pegado a las noticias, como un buitre esperando la caída, pero al mismo tiempo implorando para que la caída no sucediera antes de la intervención. Recordé entonces el código en el billete. Día D. 4 días. Tenía que aguantar la espera, pero a cada hora que pasaba, el peso de esa fecha final me aplastaba un poco más. El primer día de la cuenta regresiva había terminado y nada. El segundo día fue de un deterioro mental completo. No fui a trabajar. Llamé
al hospital y dije que estaba con una fiebre fuerte, lo que ni siquiera era una gran mentira, considerando el escalofrío que sentía constantemente. Sabía que faltar al servicio era arriesgado, pero no conseguiría enfrentar el hospital sabiendo lo que estaba por venir. Caminaba por mi apartamento como si fuera un animal enjaulado y cada 10 minutos revisaba los planos que tenía en casa, repasando mentalmente los puntos de flujo rojo, intentando encontrar un error en mi código o una exageración en mis previsiones, pero no había error. El material era realmente de quinta y las fechas eran precisas. La certeza técnica era un terror aún mayor que la duda. Por la tarde, la paranoia volvió de una manera más agresiva. Miré a la calle y vi un coche parado un poco lejos de mi puerta, un modelo simple y gris, pero que llevaba allí demasiado tiempo. En mi cabeza ya era el equipo de seguridad del doctor Cerqueira, listos para silenciarme. Me quedé tirado en el suelo, espiando por debajo de la cortina, sintiendo mi corazón martillear contra el suelo de madera. El coche no se movió. ¿Será que era paranoia de verdad o un presagio? Me preguntaba si, en algún lugar de aquel edificio antiguo de la inspección, alguien estaba mirando el mapa, descifrando el código de colores, reconociendo el peligro. Necesitaba una señal, cualquier cosa, para saber que mi sacrificio no sería en vano, que la vida de los pacientes del ala Onyx no estaba condenada a una muerte silenciosa. El segundo día se arrastró hasta el final sin que el teléfono sonara. El tercer día amaneció con una niebla densa que envolvía mi barrio, y eso solo aumentó la sensación de aislamiento y peligro. Estaba casi rindiéndome. Mis previsiones apuntaban al colapso del sistema de oxígeno en el cuarto día, es decir, mañana. El tiempo se estaba agotando y yo estaba listo para llamar a la emergencia y denunciar todo, aunque eso me costara la vida. Pero Cerqueira actuaría más rápido. Tenía que confiar en mi plan anónimo. Decidí salir de casa para comprar café y tratar de parecer mínimamente un ser humano normal. La sensación de caminar en la calle era de que estaba desarmado y expuesto, y cada coche que pasaba era un sedán negro disfrazado. Estaba volviendo de la panadería, con el olor a pan caliente en mis manos cuando mi celular sonó. Era un número que no conocía, de fuera del estado. Dudé en atender, pero la curiosidad y la desesperación vencieron. Atendí, y la voz del otro lado era grave y seca, con ese acento fuerte del interior que es difícil de ignorar. Busco a Pedro, técnico de mantenimiento del hospital universitario, dijo la voz, sin rodeos. Mi cuerpo se congeló allí mismo, en la acera. ¿Quién está hablando? Conseguí balbucear. El hombre continuó, ignorando mi pregunta. ¿Es usted el responsable del mapa del flujo rojo que recibimos en la inspección? La frase me golpeó como una descarga eléctrica. Lo habían agarrado. El mapa había llegado. Mi plan, desesperado y tonto, había funcionado. Mi voz salió temblorosa, pero yo sabía que tenía que mantener la compostura. No podía confirmar mi identidad, no directamente. ¿Recibieron algo que muestra un fallo grave en el ala Onyx? Pregunté, tratando de sonar como un intermediario. El hombre en la línea se quedó en silencio por un momento, un silencio que parecía pesar más que cualquier ruido. Sí, recibimos un mapa detallado. Nuestros ingenieros lo descifraron. El código de colores y la precisión de las fechas son alarmantes. Necesitamos confirmación y actuaremos de forma anónima e inmediata si usted puede garantizar la veracidad técnica. Aquel momento fue mi redención. Ya no era mi paranoia. Era un hecho técnico confirmado por ingenieros externos. Aquello es la verdad. Cada tubo delgado, cada cableado mal dimensionado es real. Respondí, con la voz embargada, sintiendo las lágrimas subir a mis ojos por el alivio súbito. El hombre de la inspección me garantizó que un equipo de emergencia, disfrazado,
de inspección de rutina contra incendios, sería enviado al hospital esa misma tarde. El objetivo sería forzar la interdicción inmediata del ala Onyx, alegando riesgo de seguridad generalizado, sin mencionar directamente al director o el mapa codificado. De esa manera, ganarían tiempo para investigar el material sin alertar a Cerqueira directamente sobre mi involucramiento. Me pidió que me quedara en casa, incomunicable, y no fuera al hospital al día siguiente. Era mi sentencia de exilio, pero también la salvación de los pacientes. Colgué la llamada y me desplomé en el sofá, finalmente sintiendo el peso de la exhaustión. A la mañana siguiente, yo ya estaba de pie antes de que saliera el sol, ansioso y pegado a la televisión. Eran las 7:30 a.m., cuando la noticia apareció, discreta, en el pie de página de un canal local. Hospital Universitario interdice a la VIP por tiempo indeterminado después de inspección de seguridad sorpresa. La materia hablaba de inconsistencias graves en la infraestructura y riesgo inminente a los pacientes. No mencionaron oxígeno, ni electricidad de emergencia, ni Cerqueira, pero yo sabía. Habían actuado. El ala Onyx estaba vacía. El flujo rojo había sido interrumpido antes del día D. Lloré, un llanto de alivio y cansancio, allí en medio de mi sala. Mi sacrificio había valido la pena. Había forzado la mano de la justicia con un pendrive de regalo y un billete garabateado. El desenlace de mi historia, personalmente, fue el despido. 2 semanas después, recibí una carta certificada por correo, firmada por el doctor Cerqueira, alegando abandono de puesto y mala conducta. No podía acusarme de filtración, pero me sacó de circulación. Fui silenciado, pero el ala Onyx permaneció cerrada por meses, mientras la inspección investigaba, y la corrupción estructural finalmente salió a la luz, forzando la renuncia de Cerqueira 6 meses después. Nunca recibí reconocimiento, ni el inspector jefe me llamó de nuevo, pero sobreviví. Hoy trabajo por mi cuenta, arreglando hidráulica en edificios comunes con la combi vieja de siempre. La vida volvió a la normalidad, pero yo cargo con el conocimiento de aquel día. Sé que, por un momento, fui el guardián invisible que impidió que decenas de vidas se apagaran por un error técnico y la codicia. Esa es mi historia, la de Pedro, el técnico que vio el infierno en los tubos de un 2 pulgadas e hizo lo que necesitaba ser hecho.